Y ahora sí, desde nuestro espacio exclusivo online, vamos a este tercer encuentro con el doctor Lee Herr-Jin, que es médico, traumatólogo, cirujano, y realiza en esta oportunidad, y estos comentarios son por la acupuntura anatómica. ¿Lo compartimos? Ya veíamos en imágenes que incluso las podemos volver a repetir, de cómo instalás, de cómo vas aplicando tus agujas con la sensibilidad de tus manos, sin ningún recurso de aplicador, ¿no? Y por ahí la gente dice, ¿pero están esterilizadas? Mira, el tema es así. Yo uso agujas descartables y no uso aplicador porque el aplicador lo usan los médicos tradicionales cuando colocan pocas agujas. Utilizan 8 a 15 agujas. Imagínate si yo utilizo aplicador, en vez de estar, no sé, 3 minutos con cada paciente aplicando agujas, estaría 10. ¿Sí? Pero bueno, en realidad técnicamente es mucho más demandante. Ustedes piensen que la aguja son 0.3 milímetros, ¿no? Entonces aplicar la aguja sin aplicador es mucho más factible que se doble la aguja. Pero bueno, uno por la experiencia de ese paso uno lo evita. Segundo, son agujas que son macizas, por lo cual el dolor que se genera a través de la aplicación es muy poco. En realidad la molestia de la aplicación es muy poca. Lo que sí molesta es en los sitios donde hay lesión. Molesta porque ahí hay una actividad anormal con respecto a la percepción del dolor. Por ejemplo, una contractura crónica, uno dice, no, doctor, tengo un nódulo acá, tengo un nódulo acá. ¿Por qué? Porque en general en los sufrimientos crónicos de dolor se genera algún sitio de hipersensibilidad. Eso se puede formar en un nódulo, en un sector como si fuera un desgarro, o hay un punto de descarga eléctrica. Y esos puntos obviamente que molestan a profundidad, porque el mecanismo de acción de las agujas es esa. O sea, las agujas, para que la gente entienda, es un tratamiento totalmente natural, no tiene ninguna inyección de ninguna sustancia, porque lo que genera es que el propio cuerpo se recupere mediante la liberación de sustancias endorfínicas, sustancias analgésicas y sustancias de relajación. ¿Está? Entonces, a través de esos 3 fenómenos, lo que logra es que el cuerpo se recupere y se cure. Por eso uno en realidad cura de alguna manera el dolor. ¿Qué otras preguntas puede tener el paciente? ¿Cuántas agujas se usan? Y más o menos entre 24 y 40 agujas. Está contraindicado utilizar más de 50 agujas porque es tal el nivel de estimulación que es muy probable que se produzca un efecto adverso que se llama sobreestimulación o flare-up, que es un paciente, que a mí me pasa en el 10-15% de los pacientes, que hiperresponde al tratamiento. Entonces, viene un paciente por dolor. Son sensibles, son más sensibles a las agujas. Por ejemplo, hay gente que toma un antibiótico, no tiene ninguna afección a nivel intestinal. Hay gente que toma 2 de antibiótico y se va por el inodoro porque tiene mayor respuesta. Entonces, es dentro de la biología de la medicina. ¿Qué es el efecto adverso ese? Es un paciente que viene con dolor de cuello, como el tratamiento que yo aplico es una concepción de un ataque, una agresión importante, un estímulo importante con las agujas, se coloca en todo el cuerpo, no solamente en el cuello. Eso genera una respuesta muy importante. ¿Cuál es el problema? Que ese paciente puede generar, después de esa respuesta, dolor en todo el cuerpo como si fuese un cuadro gripal por sobreestimulación. ¿Y yo cómo se lo explico al paciente esto? Es como si uno se fuera a hacer masaje por la cervical y masajean todo el cuerpo. Después le queda todo dolorido. Sí. Porque todos los puntos donde uno aplica cierto estímulo queda sensible. Otro efecto adverso, bueno, un hematoma chiquito porque uno evita los vasos superficiales, pero los vasos profundos uno los ve. Y algunas cosas, ¿cuánto dura la sesión? 15 minutos, 5 a 10 minutos, el paciente está en una posición, se entra, se gira las agujas, que es el estímulo que uno logra, que es lo que aumenta la efectividad de la respuesta a las agujas, y a los 15 se sacan las agujas. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Cada 48 horas. ¿Sí? Generalmente en Buenos Aires yo hago 4 sesiones día por medio, que sería lo ideal. En Bahía hago 3 sesiones consecutivas. ¿Por qué? Porque la acupuntura, como uno lo enfoca, no es un analgésico en la cual se lo aplica para una convivencia con el dolor. No es que yo le doy un analgésico para que no sienta el dolor y nada más. No, es para curarlo e interrumpir. ¿Qué significa esto? Que después de esas no es para taparlo. No es para taparlo. Es para erradicarlo y mantenerlo en un nivel totalmente estable y que no sea perceptivo. ¿Qué significa esto? Después del ciclo de tratamiento, ese paciente anda bien por más que no se haga ningún tratamiento conmigo. ¿Durante cuánto tiempo? Depende del estado de salud inicial, que es lo que hablamos en el capítulo anterior de cada uno. Si un paciente tiene un nivel moderado, le va a durar 6 meses a 10 meses. Si un paciente tiene un grado más leve, le va a durar 1 año y medio.
¿Y los que se curan, que no vuelven más? Depende, a ver, hay gente que no vuelve más por ese problema, si son pacientes en estado leve, inicialmente hablando. La mayoría, después de los 35 años, estamos en estado moderado, leve. Hay 3 grados de estado moderado, ¿no? El que está más cerca del leve y el que está más cerca del severo. El que está más cerca del moderado anda bien entre 1 año, año y medio, y el que está más cerca del severo andará bien entre 6 meses y 10 meses, o 1 año. ¿Está? Eso todo depende de lo que se llama el estado de salud del paciente, lo que hablamos en el capítulo anterior. Es, si un paciente de 1 al 12, que es una escala que utilizo yo, está entre el 6 y el 7 y el 8, ese paciente vuelve a la consulta entre 8 meses al año y medio. ¿Tá? No hay una obligatoriedad. Yo generalmente lo que le recomiendo a los pacientes es que cuando tengan un día de dolor es normal, porque un paciente que tenga una columna totalmente artrósica y que haga jardinería y algo le va a molestar. ¿O si está por llover, es cierto? Sí, es cierto, es cierto. Pero que le duela un día post ejercicio es normal. Entonces, cuando tenga una semana de dolor continuo a pesar de tomar antiinflamatorio, es el momento que el dolor ya se ha vuelto patológico. ¿Está? No es que el dolor sea malo, el dolor es una pauta de alarma. Cuando se vuelve patológico una enfermedad es cuando persiste a lo largo del tiempo a pesar de hacer determinados tratamientos. O sea, no es normal que esté un mes una persona tomando diclofenac y de repente deja el diclofenac y vuelve el dolor. ¿Está? Entonces, ahí ese paciente ya es un dolor patológico. En cambio, si una persona de 80 años que está impecable y hace 6 horas de jardinería que le dura el siguiente 4 horas, no es nada, es normal porque ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, hay que discriminar hoy, lo que no podemos como médico o paciente, es discriminar cuándo el dolor es normal y cuándo el dolor es patológico. Claro. Y la gente lleva los estudios, vos pedís estudios cuando se tratan de temas así de años o que dice, sí, me acaban de descubrir tal cosa. Mira, obviamente como médico yo te voy a decir, yo soy traumatólogo y el diagnóstico lo hago yo. ¿Por qué? Entonces, ¿y la placa no la necesitas o se la pedís? Sí. No, yo evalúo al paciente con los estudios. Con todo lo que trae. Exactamente. Porque seguramente viene de algún otro lado. Totalmente. Lo que yo no hago es escuchar el diagnóstico con que viene el paciente. Lo escucho, pero no lo tengo en cuenta. Bueno, está bien. Lo que pasa es escuchar y otra cosa es ver. Exactamente. Yo veo todos los estudios y saco una conclusión. Y te voy a decir, yo en 16 años de profesión he diagnosticado algunos tumores renales que se han confundido con lumbalgia de columna. ¿Entiendes? Y bueno, por eso te digo, uno a la experiencia aprende determinadas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué paciente. Yo creo que eso cuando uno da clase a la facultad, yo se lo digo a mis alumnos. Hoy la medicina es un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque uno atiende muchísimos pacientes en poco tiempo. El secreto está en determinar qué paciente es especial y hay que prestarle una atención diferencial. Porque yo veo lumbalgia todos los días y la mayoría de lumbalgia no hay que hacerle nada o son problemas de columna banales que terminan con ejercicios. Pero algunas veces son otras facciones mucho más importantes, desde una dilatación de un vaso hasta un tumor en el retroperitoneo. ¿Tá? Entonces, uno tiene que ser la sagacidad y la concentración de decir, este paciente hay algo raro, hay que estudiarlo un poco más. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que es un ejercicio mental muy importante. Y por eso no hay que, en la medicina o en cualquier profesión, automatizarse y hacer las cosas por repetición. Claro. Por eso es fundamental que yo digo al paciente que la consulta de evaluación es lo más importante para realmente definir seriamente si ese paciente cuánto va a mejorar, si tiene sentido tratarlo y cuántas sesiones va a necesitar. Y como chimento, yo digo a veces cuando yo he estado en las salas de espera, tenemos esa sensación de querer preguntar, che, ¿a vos cómo te fue? ¿Y qué tenías? Y todos somos tan distintos que yo hoy trato de evitarlo esto después de tantos años de aprender, porque la expectativa por ahí se cae o se genera de otra manera. Mira, yo creo y con esto cerramos. Totalmente. Yo el consejo que le doy a la gente es, hay que intentar, si bien preguntar, escuchar lo que quieran, pero no dejarse influenciar, porque yo tengo una tía que se puso agua bendita en la cabeza y le pasó el dolor de cabeza, y entonces termina uno, en estos casos de que no tiene una solución, termina haciendo cualquier cosa, termina yendo a cualquier lado, se termina inyectando células madre, pasan después con inyección de dextrosa, y no, pero a mí me mandaron a un mano santa o un tipo, un quiropráctico. Entonces, la experiencia de uno es muy individual, ¿sí? Lo que pasa es que la seriedad
médica se hace con el tiempo y eso hay que ver la trayectoria. Entonces la consulta individual es lo más importante. Yo digo, la consulta como no se cobra y se devuelve si no tiene tratamiento, yo por lo menos trabajo de esa manera, yo permito que el paciente venga, me pregunte todo y que el paciente decida realmente si tiene empatía y confianza en el médico. Gracias, Andrés. No, gracias a vos.